Sean bienvenidos a la serie Termodinámica para Todos. Esta es una coproducción del canal Youth Thermo y de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Paraguaya Alemana, también conocida por sus siglas como UPA. Soy Viviana Cabañas, alumna de Ingeniería Industrial, y en la serie estarán disponibles videos didácticos que serán utilizados como material de apoyo para el estudio de termodinámica, en cursos como el de Física 2 en la UPA u otros similares. En el video estaré resolviendo paso a paso un problema con el programa XCOS en Excel. En la estructura del proceso se observan compresores e intercambiadores de calor conectados. El caudal es de 50 mol por segundo. Se tienen los datos de presión y temperatura de las corrientes de entrada de los compresores, mientras que de las corrientes de entrada a los intercambiadores solo se tienen los valores de la presión. El problema será resuelto utilizando la ecuación de Swab-Redlich-Kwon, y la sustancia involucrada en el proceso es el etano. El proceso opera en estado estacionario, los cambios de energía cinética y energía potencial son despreciables y los compresores son adiabáticos. El problema pide realizar los cálculos para los casos donde todos los compresores operan al 100, 95, 90 y 85% de eficiencia, hallar la temperatura, la presión, la entalpía y la entropía de cada corriente, calcular la potencia de los compresores y hallar las tasas de transferencia de calor en los intercambiadores de calor. En el balance de energía del compresor, ya que en estado estacionario las propiedades no cambian con el tiempo, la tasa de cambio de la energía del sistema se cancela. Tampoco se consideran los cambios de energía potencial y cinética, por eso ambas se cancelan. Como el volumen permanece constante, la potencia externa también se cancela. Y por último, como el compresor es adiabático, no se presenta una tasa de transferencia de calor. Por otro lado, en el balance de energía del intercambiador de calor, se tiene en cuenta que solo se presenta una tasa de transferencia de calor. Entonces, las demás magnitudes son canceladas, ya que no se presentan. Pasamos a las ecuaciones a ser utilizadas en la resolución del problema. Para calcular la entalpía molar del gas ideal, se utilizan los parámetros A, B, C y D característicos del fluido. La entalpía molar del gas ideal depende de la temperatura. Para calcular la entropía molar del gas ideal, también se utilizan los parámetros A, B, C y D característicos del fluido. La entropía molar del gas ideal depende de la temperatura y la presión. Para calcular las entalpías y entropías residuales molares, se utiliza la función SRK-Res-B, en la que se ingresan los valores de la constante universal de los gases, la temperatura y presión de la sustancia, la fracción molar, la temperatura crítica, la presión crítica, el factor acéntrico y el coeficiente de interacción binaria K y J. Para el caso de una sustancia pura, el valor de K y J es igual a 0. La función da 4 resultados, de los cuales el utilizado para el cálculo de la entalpía residual será la división entre la entalpía residual y el producto RT, mientras que el resultado utilizado para el cálculo de la entropía residual será la división entre la entropía residual y la constante universal de los gases R. Por lo tanto, los valores molares de la entalpía y la entropía serán iguales a la suma entre el valor molar del gas ideal y el valor molar del residual.
Para el cálculo de la potencia del compresor ideal, se considera que en el compresor se presenta un proceso adiabático irreversible, teniendo que la entropía de entrada es igual a la de salida. Entonces, la potencia del compresor es igual al producto entre el caudal molar y la variación de la entalpía molar. La potencia del compresor real se calcula realizando la división entre el valor de la potencia ideal y el valor de la eficiencia. El cálculo de la tasa de transferencia de calor del intercambiador de calor consiste en el producto entre el caudal molar y la variación de entalpía molar que se presenta en él. Una vez definidas todas las ecuaciones y funciones a ser utilizadas, pasamos a la resolución del problema. Como pueden observar, ya tenemos todos los datos cargados en este archivo. También tenemos un gráfico del proceso al costado para guiarnos durante los cálculos. Y cada hoja va a corresponder a los cálculos con cada una de las eficiencias que nos pide el problema. También quiero destacar que este archivo Excel va a estar disponible para descarga a través de un link que se va a encontrar en la descripción del video. Antes de comenzar con los cálculos, vamos a tener en cuenta que las temperaturas de las corrientes de salida 2 y 4 son desconocidas. Por lo tanto, inicialmente tendrán el valor de la temperatura de referencia, que es igual a 310 Kelvin. Vamos a empezar considerando una eficiencia de 100% y, bueno, primeramente vamos a comenzar con el cálculo de la entropía molar del gas ideal para cada una de las corrientes. Vamos a agregar la fórmula con los datos de temperatura, presión y los coeficientes A, B, C y D. La temperatura inicial y la presión inicial tendrán los valores de referencia y para poder calcular la entropía que deseamos para todas las corrientes vamos a fijar los valores que no cambiarán para todas las corrientes. Y para fijar los datos de una forma más rápida voy a utilizar las teclas Fn y F4. Los valores que no cambiarán para todas las corrientes son los de los coeficientes A, B, C y D, la temperatura inicial y la presión inicial y la constante universal de los gases. Acá ya tenemos nuestra fórmula completa. Damos Enter y arrastramos para tener los resultados de las demás corrientes. Ahora pasamos al cálculo de la entalpía molar del gas ideal. Y vamos a ir agregando la fórmula, las temperaturas, la constante universal de los gases y los coeficientes. Nuevamente se van a fijar los coeficientes, la temperatura inicial, la presión inicial, para poder calcular los valores de las entalpías molares del gas ideal para todas las corrientes. Una vez que tenemos la fórmula cargada con los datos, volvemos a arrastrar para tener todos los resultados. Luego, pasamos al cálculo de las entalpías y entropías residuales molares. Seleccionamos estas 4 casillas que serán los resultados que nos dará la función SRK-ResV. Escribimos la función SRK-ResV, dos paréntesis, y luego hacemos clic en este botón para insertar los argumentos de la función, en donde el primer argumento es la constante universal de los gases, que vamos a fijar, la temperatura inicial, luego la presión inicial, la fracción molar, que también vamos a fijar, y los parámetros, que son la temperatura crítica, la presión crítica, el factor acéntrico y K y J, que también vamos a fijar. Apretamos aquí y tocamos las teclas Control Shift Enter para obtener los 4 resultados directamente. Y ya tenemos. Ahora nada más queda arrastrar hasta la última corriente para obtener todos los resultados. Ahora vamos a calcular la entropía molar residual utilizando esta columna de resultados, donde podemos ver
la entropía molar residual está dividida por la constante universal de los gases. Entonces, vamos a multiplicar por la constante para que se cancele y tengamos el valor que necesitamos. Entonces seleccionamos esa casilla, multiplicamos por la constante, fijamos el valor de la constante para poder calcular el resultado para todas las corrientes. Damos Enter y luego arrastramos. Luego ya pasamos al cálculo de la entropía, que es igual a la suma de la entropía molar del gas ideal y la entropía molar residual. Sumamos y fácilmente ya tenemos el resultado para todas las corrientes. Ahora calculamos la entalpía molar residual utilizando esta columna de resultados, en donde podemos ver que la entalpía molar residual está dividida por el producto RT. Entonces lo que vamos a realizar es multiplicar por ese mismo producto para cancelar ese valor que divide. Hacemos eso. Por la temperatura inicial, también fijada para poder calcular como siempre para todas las corrientes. Enter y arrastramos hasta la última fila de la tabla. Luego nos queda calcular la entalpía molar, que es igual a la suma entre la entalpía molar del gas ideal y la entalpía molar residual. Y ya tenemos todos los resultados de esta tabla. Ahora pasamos a la tabla del costado para calcular las potencias y la tasa de transferencia de calor. Empezamos por la potencia ideal que hay en los compresores 1 y 2, involucrando a las corrientes 1, 2, 3 y 4. Para esta fórmula vamos a utilizar el producto entre el caudal molar y la diferencia entre las entalpías molares de las dos corrientes. Primeramente utilizando la entalpía molar de la corriente 2 ideal menos la entalpía molar de la corriente 1. Y ya tenemos el primer resultado. Ahora para las corrientes 3 y 4, de vuelta la multiplicación entre el caudal por la diferencia entre la entalpía molar de la corriente 4 ideal y la corriente 3. Y ya tenemos. Para obtener la potencia real, vamos a realizar la división entre la potencia ideal y la eficiencia. Y ya tenemos el resultado. Ahora, para el cálculo de la tasa de transferencia de calor en los intercambiadores de calor, involucramos a las corrientes 2 y 3, 4 y 5. Empezamos con las corrientes 2 y 3 en el primer intercambiador y tenemos que la fórmula es la multiplicación entre el caudal molar por la diferencia entre la entalpía molar de la corriente 3 y la entalpía molar de la corriente 2 real. Ahora pasamos al cálculo para las corrientes 4 y 5 y nuevamente tenemos al caudal molar multiplicado por la diferencia entre la entalpía molar de la corriente 5 y la entalpía molar de la corriente 4 real. Y ahora ya tenemos todos los resultados. Para poder obtener las temperaturas reales de las corrientes 2 y 4,
Vamos a pasar ahora a utilizar el solver teniendo en cuenta estos resultados de abajo que involucran a las entropías y las entalpías. Primeramente tendremos en cuenta que en los compresores se debe presentar un proceso adiabático irreversible, teniéndose que la entropía molar de entrada debe ser igual a la de salida. Resultado que no se presenta ya que vemos que las diferencias entre las entropías no son nulas. Ahora, con ayuda del solver, vamos a buscar que las diferencias entre las entropías sean nulas o se acerquen a un valor de 0, consiguiendo el valor de la temperatura para las corrientes 2 y 4 que haga que esto sea posible. Establecemos como celda objetivo la celda que contiene la diferencia entre las entropías molares de la corriente 1 y la corriente 2 ideal, para un valor de 0, cambiando la celda donde se encuentra la temperatura de la corriente 2 ideal. Apretamos resolver, luego aceptar y obtenemos así el resultado de la diferencia que se acerca más a 0 y una temperatura que hace que eso sea posible. Ahora vamos a hacer lo mismo con las corrientes 3 y 4 ideal. Vamos a abrir el solver. Nuestra celda objetivo va a ser la H28, cambiando la celda variable de la temperatura de la corriente 4 ideal. Apretamos resolver y aparece esta ventanita a la que le damos aceptar. Y ya tenemos el resultado de la diferencia de entropías entre las corrientes 3 y 4 ideal que se acerca más a 0 con una temperatura que hace que eso sea posible. Ahora, para conseguir las temperaturas que corresponden a las corrientes 2 y 4 reales, vamos a tener en cuenta que en esta tabla conseguimos las entalpías molares de ambas corrientes utilizando las entalpías molares residuales y del gas ideal. Mientras que en esta tabla conseguimos las entalpías despejándolas desde la función de la potencia real de los compresores. Entonces, con ayuda de estas dos diferencias entre las entalpías molares conseguidas en esta tabla y conseguidas en esta tabla, vamos a tener las temperaturas que corresponden a la corriente 2 y 4 reales. Y ahora, con ayuda del solver, vamos a conseguir una temperatura para la corriente 2 real que haga posible que la diferencia entre ambas entalpías, calculadas de forma diferente, sea nula. Entonces abrimos el solver, establecemos como celda objetivo la celda donde se encuentra la diferencia entre las entalpías de la corriente 2 real para un valor de 0, cambiando la celda donde se encuentra la temperatura de la corriente 2 real. Apretamos resolver y como siempre luego le damos a aceptar. Y ahora ya tenemos el resultado que más se acerca a 0 para la diferencia entre las entalpías que se calcularon de forma diferente. Ahora pasamos a la otra diferencia de entalpías. Establecemos como celda objetivo esta celda para un valor de 0, cambiando la celda donde se encuentra la temperatura de la corriente 4 real. Apretamos resolver y apretamos nuevamente aceptar. Y finalmente tenemos todos los resultados de todos los cálculos a medida que fueron cambiando las temperaturas de las corrientes 2 y 4. También fueron cambiando los demás resultados de entalpías, entropías, potencias y la tasa de transferencia del calor. Ahora vamos a ver estos resultados plasmados en gráficos, ya incluyendo los resultados para las eficiencias de 95%, 90% y 85%. Primeramente, en los gráficos de la potencia real de los compresores 1 y 2, en función de las eficiencias,
podemos observar que a menor eficiencia se presenta mayor potencia, transfiriéndose al fluido más energía por unidad de tiempo. En los gráficos de las temperaturas reales en función de las eficiencias, se observa que mientras menos eficiente sea el sistema, más alta será la temperatura de las corrientes de salida reales de los compresores. Por último, en estos gráficos, tenemos que las tasas de transferencia de calor en realidad son negativas, ya que el calor se transfiere al exterior de los intercambiadores. Para los gráficos de las tasas de transferencia de calor en función de las eficiencias, las consideramos como valores positivos, y de esta forma podemos observar que con una disminución de eficiencia se presenta un incremento en las tasas. Y de esta forma hemos llegado al final del primer video de la serie Termodinámica para Todos. En la descripción del video pueden encontrar el link para descargar el archivo de Excel que contiene la plantilla de este problema. Si les gustó el video, les invito a suscribirse a los canales de YouThermo y la UPA, así como también a dejarnos su me gusta y compartir este video. Muchas gracias y hasta la próxima.